Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatli, y hoy analizaremos si el derecho es ciencia. Hoy aclararé si el derecho es ciencia, es una ciencia, es ciencia, porque en algunos ambientes se considera que el derecho es algo inexacto, y si esto es así, pues entonces no existe el derecho, es decir, lo inexacto es lo que no existe. Es decir, es otra cosa, pero no lo que pretende ser, precisamente al ser algo que es muy claro, que no está definido y por ende delimitado. Y por eso es que existe el debate, por ejemplo, frente a la dimensión del derecho positivo y a la dimensión del derecho natural, del derecho como algo positivizado y del derecho como algo basado en lo natural. Entonces, por ejemplo, para los positivistas, para los que tienen esta dimensión, para tratar de delimitar el derecho es un conjunto de normas, por ende exactas, específicas, creadas, que se crean, originadas, creadas por los estados a través de la democracia. Y por eso son algo específico. Pero ¿qué problema tiene esta forma de especificar el derecho, de intentar propiamente especificar el derecho porque no lo logra? Que el contenido de las normas es inexacto en cuanto a la interpretación, porque mediante una norma y propiamente bajo esta visión, una norma escrita, porque se basan es en las normas escritas, no en lo oral, para que no sea algo incierto, pretendiendo que no exista la incertidumbre del oral, ya que mediante el escrito queda plasmado y por ende es algo exacto. El problema es que entonces, para que esto quede claro, la interpretación de un texto pues tiene un alcance que no es especificado directamente en la norma, sino a través de la interpretación y propiamente la aplicación, en definitiva el intento de aplicación de lo contenido mediante una norma. ¿Y por qué el intento de aplicación? Porque si no está claro lo que significa una norma basada exclusivamente en el texto, pues entonces no se sabe si se está aplicando o no, ¿cierto? Hay incertidumbre. Y desde el enfoque denominado, conocido como derecho natural, naturalismo, el primero el positivismo, este naturalismo, se considera que el derecho se basa en la naturaleza, en lo natural, entonces que no se trata de intentar formalizar el mundo mediante precisamente normas, por ejemplo, escritas, sino de que lo natural es suficiente para definir qué es lo justo, porque la naturaleza indica lo bueno y lo malo y a la vez por ende indica las capacidades que existen en el mundo y que por eso en eso consiste la libertad, porque es la forma en la cual el ser humano, por ejemplo, en su condición natural, puede existir. Pero ¿qué problema tiene esto? Precisamente, por ejemplo, la desigualdad natural, el que en la realidad, en la práctica, en los hechos, si cada quien actuara con base exclusivamente en sus facultades, condiciones, capacidades naturales, existiría precisamente injusticia, frustración. No sería posible la paz, porque existiría precisamente una dominación de unos frente a otros y el derecho no se basa en esto, sino en que todos estén de la mejor manera posible. No bajo una visión utilitarista de que prevalezca el bien de la mayoría frente al bien individual, ¿no? La armonización de lo individual y lo colectivo para que cada quien a nivel pleno, por ende a nivel individual y colectivo, en sus relaciones con los demás, exista bien, cada vez mejor. Es decir, de que exista la vida de una forma cada vez más simple. Entonces, estos enfoques son insuficientes y por eso el derecho es un todo. El todo de lo definido mediante él. ¿Y qué es lo que define el derecho? Los fundamentos del derecho, es decir, las características, las condiciones de los derechos y deberes, las partes y el todo de los derechos y deberes, de la forma de los derechos y deberes, lo que se debe cumplir, los requisitos que se deben satisfacer, atender para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes. Entonces, el derecho incluye, por supuesto, elementos de la naturaleza y por ende se basa en lo conocido como leyes de la naturaleza, ¿cierto? La dinámica del mundo, ¿cierto? Por ejemplo,
para determinar qué es lo diligente y cuándo existe una culpa, por ejemplo, en cuanto a la existencia de un artefacto, por ejemplo, de un avión, ¿cierto? Que por ende funciona es con base en las leyes de la naturaleza, es decir, en lo conocido como química, física, etcétera. Y por ende, en cuanto a la capacidad humana, en relación con esas leyes de la naturaleza, es decir, la capacidad humana para dimensionar y aplicar dichas leyes. Dimensionar y cumplir con dichas leyes, normas, condiciones, porque el ser humano no es perfecto ni tiene el acceso a la verdad absoluta, pero en lo que depende del ser humano según el nivel evolutivo, es decir, el estado de arte que aplique, que exista en cada caso, en cada relación jurídica, pues así se define entonces qué es lo que se debe y no debe hacer, y por ende qué es lo que se puede y no puede hacer según el perfil jurídico, la condición jurídica, la forma jurídica de cada quien, y propiamente de cada persona como persona natural, como ser humano individual, es decir, como persona física, como a nivel de las personas organizacionales, como organizaciones de los sectores público y privado que estén presentes en un caso, es decir, a nivel de las personas jurídicas, es decir, morales. Así se define la capacidad de cada persona, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes proceden, es decir, aplican, es decir, se deben aplicar frente a cada persona y propiamente, en definitiva, es el ser humano quien los debe aplicar según cómo exista su propia persona y según, por ende, con base en la forma en la cual existe su persona, según cómo exista su persona frente a las demás personas como individuos y organizaciones, a la medida del caso. Y así existe el caso válido porque coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en él, es decir, con la forma en la cual el todo de lo definido mediante el derecho aplica, se debe cumplir a la medida del caso y así existe el bien bienestar en el caso, es decir, existe el caso válido, es decir, existe lo que permite que exista la vida. Y como el derecho va evolucionando cada vez que se logra una nueva claridad de los derechos y deberes, es decir, una forma de aplicar cada vez más simplemente, de una forma cada vez más simple los derechos y deberes, pues según el momento en el que existe el caso, existe el deber de cumplimiento del derecho, es decir, es la forma de aplicar los derechos y deberes. Existe, según el momento del caso, la forma de aplicar los derechos y deberes, la forma en la cual existen los derechos y deberes y por ende la forma en la cual se deben aplicar. Entonces, retomemos la pregunta, ¿el derecho es ciencia? Y hay que aclarar que ciencia significa conocimiento, es cualquier claridad y por ende lo conocido como ciencia se basa en la observación y el análisis, el razonamiento y propiamente el raciocinio, la capacidad humana de aclarar los elementos del mundo relacionados con la humanidad, con la existencia humana. Entonces, el derecho es ciencia, sí, por supuesto, porque es un conocimiento y por ende existe el derecho, no es algo inexacto, porque existen los derechos y deberes, es decir, las condiciones que se deben aplicar para que exista el bien, lo que permite la vida, y por ende para que exista la coexistencia, por ende válida, viable, por ende en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, los derechos y deberes son los que se debe cumplir, aplicar para que exista la vida, por ende de una forma cada vez mejor, más simple. Por eso es que el bien no es algo relativo, y propiamente no es algo inexistente. El bien existe, es lo que permite que exista la vida. Es decir, el bien en relación con la humanidad, con la capacidad humana, frente a la capacidad humana en relación con la capacidad humana en cuanto a la capacidad humana. Y por eso lo diligente es aplicar los derechos y deberes. Consiste en la aplicación, en cualquier forma de aplicación de los derechos y deberes, en cualquier forma de aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada persona y por ende a cada ser humano vinculado con cada persona, según cómo exista por ende cada persona frente a cada ser humano, es decir, según cómo exista cada ser humano frente a cada persona, según el caso, según cómo existe el caso. Y por eso hay que conocer los derechos y deberes en general, a nivel abstracto, es decir, sin vincularse a un caso, y en específico, en concreto, es decir, a la medida del caso. Y por eso a la medida del caso se conoce cómo cada quien los debe aplicar y si los aplica existe el caso válido, es decir, el bien bienestar, porque como todo está conectado, el goce de un derecho, es decir, la aplicación de un derecho solo existe si a la vez se aplican los demás derechos y por ende si se cumplen todos los deberes y a la vez se aplican todos los deberes. Todo está conectado. Entonces, los fundamentos del derecho son las condiciones que se deben cumplir para que exista el bien, es decir, son lo que define la forma de los derechos y deberes, las condiciones de los derechos y deberes, y cuando se conoce ello, se conoce por ende el derecho, es decir, la forma mediante la cual se definen los derechos y deberes, y por ende lo justo existe porque es lo que, lo justo jurídicamente, lo justo a nivel válido, la justicia jurídicamente, la justicia válida, la justicia existe y es
lo que se ajusta al derecho, significa lo que se ajusta al derecho, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes, a la forma de los derechos y deberes, a la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen a la medida del caso. Y por ende aquí hay que aclarar que entonces una norma es cualquier elemento mediante el cual, cualquier forma mediante la cual se aclaren elementos, partes de los derechos y deberes. Y por ende, cuando existe una nueva norma, existe una nueva claridad de los derechos y deberes y por ende una forma más simple de aplicar los derechos y deberes y por ende se mejora el mundo cuando se cumple con ello porque existe una forma más simple de obtener el bien, de lograr el bien, es decir, de la validez jurídica, de la existencia de la validez jurídica. Y por eso una norma, para que esto igualmente quede claro, es el resultado de la unión de los principios y las reglas jurídicas, de los principios y las reglas. Y un principio es la forma abstracta de comunicar características, condiciones de los derechos y deberes, ¿cierto? Como por ejemplo el mandato general de actuar de buena fe, del que se debe actuar de buena fe, y una regla es la forma concreta de especificar mediante hechos y consecuencias elementos de los derechos y deberes, por ejemplo, en relación con la responsabilidad. Quien tiene un animal, y propiamente quien es el propietario de un animal que cause un daño, cuando dicho animal cause un daño, es responsable por ello, debe responder ante ello, por el efecto de ello, por la consecuencia de ello. Entonces aquí se aclara mediante una regla porque es una forma concreta de especificar elementos de los derechos y deberes, es decir, de la libertad y el límite, y por ende de la responsabilidad que existe cuando se ejerce la libertad y por ende cuando se desconoce el límite, cómo proceden los derechos y deberes frente a ello, es decir, se aclaran de manera concreta, no concreta en cuanto a entender lo concreto como total, no es que se aclaren totalmente los derechos y deberes frente a este tema, pero se concreta la forma en la cual aplican los derechos y deberes en cuanto a la responsabilidad que existe frente al daño que se cause mediante un animal de propiedad de alguien y propiamente mediante el daño causado por parte de un animal de propiedad de alguien. Y precisamente para especificar cómo cumplir con esa regla, hay que conocer los fundamentos del derecho, es decir, los derechos y deberes, para saber realmente cómo existe la libertad y por ende su límite, cuándo termina la libertad, hasta dónde llega la libertad, y por ende para saber si se actuó realmente dentro de la libertad o de una forma antijurídica, es decir, por fuera de la libertad. Porque no se trata de que la libertad y el límite sean cosas distintas, se trata de que el límite está incluido en la libertad. Y por eso se trata de lo procedente jurídicamente, es decir, de conocer, de tener clara la procedencia jurídica, es decir, cómo aplican los derechos y deberes, y por eso no se trata de una jerarquización entre derechos y deberes para decir que unos valen más que otros, sino que todo es importante porque todo está conectado, y por ende lo que existe cuando se incumple con el derecho es lo antijurídico, es decir, se actúa por fuera de los derechos y deberes, y por eso no existe, por ejemplo, el abuso del derecho, un derecho no se abusa, un derecho se ejerce o se actúa por fuera del derecho, es decir, de una forma culpable, no abusando de un derecho, no se puede abusar, porque el derecho existe en su forma, y cuando se actúa por fuera de esa forma, existe lo antijurídico, la culpa, el abuso, pero no el derecho, un abuso, una conducta antijurídica, un incumplimiento del derecho, alguna forma de incumplirse con el derecho, es decir, se actúa con base en la inaplicación de los derechos y deberes. Entonces, como ciencia significa conocimiento, claro que el derecho es una ciencia y lo que hay que precisamente tener claro, es decir, lo que hay que conocer precisamente es la forma de los derechos y deberes, los derechos y deberes. Y por eso es claro el que existe la justicia existe, la justicia jurídica, la justicia válida existe, es algo claro, y por ende no se trata entonces de que el derecho dependa del capricho de cada quien frente a la justicia, el punto de vista exclusivamente subjetivo de cada quien frente a la justicia, sino que es algo objetivo, es lo que se ajusta o no, es decir, la justicia es lo que se ajusta y la injusticia es lo que no se ajusta a los derechos y deberes según cómo apliquen en un caso, según su forma la medida del caso. Entonces, no se trata, por ende, de considerar que el derecho se basa en una persuasión exclusivamente, en un intento de convencimiento exclusivamente de si se es o no responsable por algo, sino se basa es en los derechos y deberes. Y por eso es algo científico, algo objetivo. Y por eso no hay que dividir, por ejemplo, el arte y la ciencia. El arte es una forma de ciencia porque se basa en la técnica, ¿cierto? Por ejemplo, para los colores, las formas, etcétera. Otra cosa es la libertad en la expresión.
que incluso está basada en la ciencia, porque se basa en la capacidad humana, que es algo científico, es decir, dentro de nuestra condición humana hay unos alcances, entonces, por supuesto, estos alcances se manifiestan es con base en las formas que podemos lograr como seres humanos y por ende, por supuesto, como no tenemos acceso a la verdad absoluta, cada vez vamos aclarando nuestras capacidades para el bien y para el mal, siendo lo jurídico el enfoque del deber ser, es decir, para el bien. Y a la vez aclarando que precisamente lo inteligente, lo acertado, lo válido, lo único válido es lo bueno, porque es lo que permite que exista la vida. Y por ende, lo inválido es lo que afecta la vida y puede que esa afectación no sea en un corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Por eso es que la única forma de estar bien es cuando se actúa bien en todo momento y así es estable precisamente el bien. Es decir, existe el bien como tal, existe plenamente el bien, existe el bien. Por eso se trata de que en cada relación jurídica se cumpla con el derecho. Y por eso, por ejemplo, cuando en una relación jurídica se incumple con el derecho y existe un caso posteriormente para intentar solucionar el conflicto que existe por ese incumplimiento del derecho que ha existido precisamente en un caso anterior, si en dicho caso de intento de solución del conflicto cada uno de los participantes aplican los derechos y deberes según como le vayan aplicando a cada quien, inclusive cuando existan terceros, por ejemplo, una autoridad que participe por ende válidamente para intentar dirimir el conflicto, resolver la controversia, solucionar el conflicto, aplica los derechos y deberes, es decir, si cada quien aplica los derechos y deberes en ese caso de intento de solución del conflicto, se soluciona el conflicto porque se logra claridad de lo justo, es decir, la decisión válida, se aclara qué es lo justo, es decir, cómo cada quien que haya incumplido con el derecho debe responder, debe asumir la consecuencia de su respectivo incumplimiento del derecho, es decir, de su respectiva culpa, culpa que puede ser por un descuido, es decir, incumplimiento del derecho que puede ser por un descuido, es decir, por una negligencia o por un dolo, es decir, por la intención de incumplirse con el derecho. Entonces se aclara mediante la decisión válida, con la decisión válida, en la decisión válida, cómo se debe responder ante el incumplimiento del derecho y si a la vez cada quien que sea responsable ante ello, que deba responder por ello, cumple con la decisión, es decir, aplica los derechos y deberes a la medida como apliquen, es decir, según cómo procedan en relación con el cumplimiento de la decisión, se termina el conflicto. Esto no hace que los derechos y deberes inaplicados se apliquen. Es decir, que los derechos y deberes inaplicados cuando se incumplió con el derecho en el caso anterior se apliquen porque ya se inaplicaron, porque se inaplicaron, son inaplicados, están inaplicados, pero termina el conflicto. Entonces, aquí, a nivel de lo que existe para solucionar un conflicto, existe justicia. Y cuando desde el inicio hasta el desarrollo y fin de una relación jurídica se cumple con el derecho, existe justicia porque la relación jurídica es válida, es decir, existe el caso válido porque coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de ellos. Es decir, porque cada quien existente en el caso, existente en él, ha cumplido con el derecho, cumple con el derecho, cumplió con el derecho, es decir, aplicó los derechos y deberes a la medida de cómo le aplicaron a cada quien según la forma en la cual cada quien fue existiendo y propiamente existió en dicho caso. Y por eso la justicia es algo objetivo, la justicia jurídica, la justicia válida, tanto frente al cumplimiento del derecho como frente al incumplimiento del derecho. Y otra cosa es que cuando se incumple con el derecho y se da un caso, se genera un caso, existe un caso de intento de solución del conflicto y los participantes en el caso no aplican los derechos y deberes, pues aquí ya no existe justicia y por ende no existe claridad y por ende no existe precisamente conocimiento de la prueba, por ende total, absoluta, plena, clara, del incumplimiento del derecho, porque las partes al no cumplir con el derecho y al actuar precisamente con base en la inaplicación del derecho, o si unas partes actúan cumpliendo con el derecho pero otras no, las partes que han actuado, que actúen inaplicando los derechos y deberes, a la vez hacen inaplicables los derechos y deberes de los demás y en general esto hace que existe incertidumbre frente a lo que ha ocurrido en el caso donde se ha incumplido con el derecho, en el caso anterior donde se incumplió con el derecho y por ende no existe justicia. Mientras que cuando las partes, en un caso, desde el inicio hasta su desarrollo y fin, cumplen con el derecho, aplican los derechos y deberes, incluso promueven, facilitan, aclaran la forma del cumplimiento del derecho, cómo se ha cumplido con el derecho, cómo existe, cómo ha existido la aplicación de los derechos y deberes en dicho caso. Cuando es un caso donde se ha cumplido con el derecho,
o cuando las partes, en el caso de intento de solución de un conflicto que se ha causado por ende frente a un incumplimiento del derecho que ha existido anteriormente, en un caso anterior, cumplen con el derecho en dicho caso de intento de solución del conflicto, existe claridad y se logra justicia, ¿cierto? Porque existe ese caso de intento que inicia intentándose para intentarse solucionar el conflicto con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende culmina, termina con la solución del conflicto porque se aplican los derechos y deberes. Entonces lo justo sí es algo objetivo, claro, pero el problema es que esto depende, o propiamente lo determinante es que esto depende de la aplicación de los derechos y deberes. Cuando no existe la aplicación de los derechos y deberes, de un derecho y un deber, cuando no existe la aplicación de los derechos y deberes, no existe la justicia. Esto es algo claro, distinto a que no existe el derecho, ¿no? Es porque aquí ya no puede existir justicia porque precisamente no existe claridad de lo que ha ocurrido y existe por ende incertidumbre, ¿cierto? Y por eso hay que conocer los derechos y deberes. Y por eso, para que quede claro entonces, los principios y las reglas forman las normas. Es lo que permite conocer precisamente cómo aplican los derechos y deberes frente a una norma, es decir, es lo que permite dimensionar y propiamente atender, cumplir válidamente una norma. Porque entonces no nos quedamos en una visión exclusivamente basada en lo textual, en el texto, y propiamente en lo escrito, porque texto hace referencia a lo expreso, a lo claro. En general no se basa entonces esto en una visión exclusivamente en lo escrito, exclusivamente escrita, en una dimensión basada exclusivamente en lo escrito, ni basada exclusivamente en lo natural, sino en el todo que se crea, en el todo que existe, en el todo que se crea por el resultado de la unión de lo definido mediante los principios y las reglas y por ende para darle alcance válido para poder propiamente cumplir, conocer, saber el alcance de una regla, hay que tener en cuenta los principios y viceversa. Por eso el derecho depende y propiamente se basa y propiamente existe con base en lo concreto y en lo abstracto, pero propiamente es algo claro, definido. Es una forma, es decir, la forma de los derechos y deberes existe en abstracto y aplica, se debe cumplir en concreto, a la vez se aclara en concreto, es decir, existe de manera por ende clara en abstracto en general y a la vez existe de manera clara en concreto a la medida del caso, según cómo existe el caso, según cómo cada quien vaya existiendo en el caso y propiamente según los hechos del caso y propiamente según el todo del hecho de la forma en la cual existe el caso, creado por el resultado de la unión de los hechos del caso, creado por el resultado de la unión de sus hechos. Entonces el derecho es ciencia. El problema es que ciencia es una palabra que confunde, porque ciencia significa conocimiento y por eso se trata de conocimiento. Entonces el derecho es claro, por ende es cognoscible, por ende el cumplimiento del derecho se puede conocer, demostrar, probar, y el incumplimiento del derecho a la vez se puede demostrar, conocer, probar, y esto solo se da cuando existe el caso con base en la aplicación de los derechos y deberes, mientras que cuando existe con base en la inaplicación de los derechos y deberes existe incertidumbre y por ende no se logra justicia. Es decir, el caso no existe ajustado al derecho, no existe el caso válido, sino un caso inválido porque existe con base en lo antijurídico, con base en lo culpable, con base en la actuación humana, el comportamiento humano, la conducta humana, por fuera de los derechos y deberes. Por eso es determinante que los abogados como profesionales del derecho precisamente tengan un conocimiento profesional del derecho, es decir, de los derechos y deberes, es decir, conozcan con profundidad y por ende de una manera simple, clara, efectiva, los fundamentos del derecho y los ejerzan, los apliquen, es decir, apliquen los derechos y deberes, apliquen los fundamentos del derecho. Y así son capaces de manejar cualquier asunto jurídico a nivel preventivo correctivo, cualquier caso jurídico preventivo correctivo, porque tienen claridad sobre cómo detectar y resolver los problemas del caso, es decir, tienen la claridad para saber cómo los derechos y deberes aplican, proceden en el caso y por ende cómo cada quien los debe cumplir, tanto en lo relacionado con su actividad como abogados, es decir, tanto en la forma como, para que esto quede claro, como deben cumplir con los derechos y deberes directamente ellos como abogados, como el hecho de ser capaces de aclararle a los demás relacionados con su ejercicio profesional, con su abogacía, cómo cada uno de los demás debe aplicar los derechos y deberes en el caso, es decir, que son profesionales del derecho porque aclaran precisamente los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes en general y a la medida del caso. Es decir, porque tienen claro el derecho. Entonces, no existe lo conocido como ciencia social y lo conocido como ciencia exacta, sino existe la ciencia, el conocimiento. Y por eso no es que el derecho se base en la ciencia social,
y sea precisamente algo inexacto, no, al contrario. Y por eso es que hay que ir aclarando cada vez más cómo existe la paz, es decir, la coexistencia válida, el bien, es decir, lo que permite que exista la vida. Y por ende, cada vez que existe una nueva norma, existe una nueva claridad de los derechos y deberes, sobre los derechos y deberes, de algo de los derechos y deberes, y por ende, una forma cada vez más simple, es decir, más clara, de aplicar los derechos y deberes, y por ende, según cómo exista el caso, es decir, según el momento en el cual existe el caso, es decir, según el nivel evolutivo en el cual existe el caso, es decir, según el estado del arte, existe el conocimiento de los derechos y deberes, es decir, según cómo existe el caso, existe el nivel en el cual se deben conocer y aplicar los derechos y deberes y si ello se atiende existe validez jurídica. Y por eso frente a la inteligencia artificial, si en un caso cada quien tiene claro cómo debe ir aplicando los derechos y deberes frente a este producto, frente a este objeto, frente a la inteligencia artificial, frente al producto, objeto denominado, conocido como inteligencia artificial, frente al producto de esta naturaleza, existe validez jurídica en relación con ello, pero como se trata de que el caso sea válido y no solo una de sus partes, porque a la vez como todo está conectado, no es posible que una de las partes del caso o una parte del caso sea válida y lo demás no, sino que para que el caso sea válido, todas sus partes deben ser válidas y propiamente su todo debe ser válido. Entonces no se trata de enfocarse en la inteligencia artificial, sino en el caso. Y cuando el caso es válido, es decir, cuando coincide con el deber ser jurídico, es decir, cuando su forma coincide con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de ello, por ende, frente a ello, existe el caso válido y como consecuencia existe la inteligencia artificial válida, porque el todo de lo relacionado, el todo relacionado con el caso es válido, existe válidamente, tiene armonía jurídica, coincide con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a cada una de las partes del caso. Y probablemente porque el caso coincide con el deber ser jurídico y por ende todo lo relacionado con el caso, todas sus partes son válidas. Entonces se trata de conocer los derechos y deberes frente a ello y así es que se puede manejar válidamente la inteligencia artificial. Entonces no se trata de que el derecho sea insuficiente frente a la inteligencia artificial, se trata de tener claro el conocimiento del derecho y de aplicarlo a la medida del caso, ¿cierto? Y por supuesto entonces, esto permite tener claro que el derecho es algo objetivo, ¿cierto? Pero por supuesto basado en lo subjetivo, en la capacidad humana de ir obteniendo y propiamente aclarando el mundo que lo rodea. Entonces, entre más vamos aclarando, más vamos precisamente logrando, obteniendo conocimiento. Y por eso se trata de ir aplicando ese conocimiento para que cada vez el mundo exista mejor. Y por eso el deber ser jurídico consiste en el bien, es decir, en la validez jurídica y por ende, cuando los abogados tienen claro a los fundantes del derecho, tienen claro en qué consiste la validez jurídica, es decir, la forma y la coincidencia del ser del caso con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente al caso y por ende tienen claro cómo frente a cada ser, es decir, frente a cada persona, los derechos y deberes proceden, aplican y por ende cómo cada persona los debe aplicar, cómo los derechos y deberes deben ser aplicados frente a cada persona. Y por eso, cuando se conocen los fundamentos del derecho, se conoce el derecho, es decir, se conoce la forma de los derechos y deberes, es decir, el deber ser jurídico, ¿cierto? Y por eso, si los abogados tienen claro ello, pueden manejar cualquier asunto jurídico y por ende de una forma efectiva y por ende aumentan su perfil jurídico porque obtienen un conocimiento de alto nivel de alto valor jurídico y por ende aumentan su profundidad jurídica, su conocimiento profundo, su nivel de conocimiento profundo del derecho, aumentan el nivel en el cual conocen el derecho, por ende a profundidad, y por eso son capaces de resolver los problemas de una manera cada vez más simple, de detectar y resolver los problemas de una manera cada vez más simple, óptima, y por eso aumentan su perfil jurídico y en general por eso aumentan su profesionalidad, su profesionalismo, se perfeccionan jurídicamente. Y por eso no hay que seguir confundiéndose con que el derecho no es una ciencia, al contrario, lo es. Pero entonces ciencia no significa convertir a los seres humanos en robots y volver el mundo totalmente rígido, sin libertad, al contrario, significa es claridad. Entonces significa aclarar cómo existe la libertad y por ende su límite, y por ende significa aclarar cómo en un caso existe la libertad o cómo en un caso se ha actuado por fuera de la libertad, es decir, de una forma antijurídica. Esto es para viabilizar el mundo, no para
bloquearlo, complicarlo innecesariamente, no para hacer un bloqueo antijurídico, al contrario, ¿cierto? Y en la medida en que tengamos claro que el derecho, por supuesto, existe, que es un conocimiento que por ende no es algo relativo, inexacto, que depende del punto de vista de cada quien frente a la justicia, tenemos claro entonces que el derecho es la solución para que exista el bien. Y que entre más lo aclaremos, entre más aclaremos los derechos y deberes, más vamos mejorando el mundo, ¿cierto? Y por eso reitero, es determinante que los abogados conozcan y apliquen los fundamentos del derecho para lograr ello y a la vez con su ejercicio profesional, es decir, con su práctica como abogados, una vez obtienen nuestro conocimiento, cada vez más van logrando formas, por ende cada vez más simples, de aplicar los derechos y deberes, es decir, de ejercer su abogacía, es decir, de atender casos jurídicos, de manejar casos jurídicos, de resolver los problemas de los casos jurídicos. Y por eso, en general, la humanidad debe conocer los derechos y deberes, porque de todos depende que exista el bien, es decir, validez jurídica, el cumplimiento del derecho, porque todo está conectado. Pero los abogados como profesionales del derecho son los líderes, o sea, son quienes deben liderar el conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes y por ende quienes deben aclarar que el derecho es ciencia y propiamente que es conocimiento que existe y por eso son quienes debemos organizar el derecho, presentarlo de una manera clara, simple, para que se conozca que el derecho existe y precisamente que es una solución. Porque si el derecho se maneja de una manera desorganizada y por ende no clara y por ende confusa y por ende no bajo una certeza, sino bajo una incertidumbre, pues esto no permite que se valore y entienda la importancia del derecho. Y por eso es que el derecho no se basa exclusivamente en defender personas que han incumplido con el derecho o en crear, por ejemplo, normas sobre permisos de funcionamiento para alguien que desee realizar una actividad. El derecho es un todo, es la forma de los derechos y deberes. Por supuesto, en algunos casos, lo procedente es la defensa para precisamente representar a una persona, pero esa defensa es válida, es decir, ahí existe una abogacía válida, es decir, un ejercicio profesional del derecho, cuando la defensa no se basa en desconocer los derechos y deberes, sino en aplicarlos. Entonces, claro, en cuanto a lo que sea válido de defender a la persona, hay que hacerlo para que se aclare cómo los derechos y deberes se aplicaron, es decir, aplican frente a la persona defendida, pero a la vez hay que reconocer cuando la persona ha incumplido con el derecho. En eso consiste realmente el ejercicio profesional en cuanto a un litigio, por ejemplo, cuando se actúa como defensor y el juez a la vez de tener es claro qué es lo justo y no basarse en elementos precisamente injustos, por ejemplo, en un dimensionamiento exclusivamente subjetivo del caso, sino basado en lo jurídico. Y a la vez, en cuanto al cumplimiento del derecho, por ejemplo, en una asesoría o en cuanto a una autoridad de un sector público que promueva el cumplimiento del derecho, esto no se basa exclusivamente en considerar que los derechos y deberes en abstracto están claros y que con eso es suficiente, sino también hay que aclarar buenas prácticas jurídicas, es decir, formas en las cuales específicamente los derechos y deberes se aplican frente a diferentes fenómenos, temas, por ejemplo, frente a la inteligencia artificial o frente al manejo de la familia o frente al trabajo. Así es que aclaramos el derecho, ¿cierto? Y por eso en jurídica de manera clara, organizada, contundente, profunda, no bajo un conocimiento general, sino ya con mayor profundidad, rigor y con hallazgos originales, educamos jurídicamente a los abogados en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial para que en general conozcan los fundamentos del derecho y los puedan aplicar y para que a la vez en específico, por ende, como consecuencia, puedan manejar cualquier asunto vinculado o relacionado de alguna forma con la inteligencia artificial, cualquier asunto, cualquier caso donde esté presente inteligencia artificial, un producto, un objeto de esta naturaleza, un producto, un objeto denominado como de inteligencia artificial. Y por eso lo determinante es conocer y aplicar el derecho. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo y los invito a www.legalmi.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de educación jurídica para abogados en fundamentos del derecho frente a la inteligencia artificial, frente a la IA y para que mediante nuestro blog se perfeccionen jurídicamente a través de nuestros contenidos sobre los derechos y derechos. Gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.